Hay días en los que el peso del mundo no se siente en los hombros, sino directamente en el alma. Mateo caminaba por el pasillo de la estación central, un hombre de leyes acostumbrado a juzgar la realidad por lo que dictan los papeles. Pero esa tarde, algo era distinto. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Sus rasgos latinos, antes firmes, mostraban las grietas de un cansancio que el café no podía curar. Él no lo sabía, pero su fatiga era el síntoma de una frecuencia espiritual que estaba a punto de sintonizar. A pocos metros, una joven se perdía en el brillo azul de su pantalla. Observen sus ojos. Están fijos, pero vacíos. Es la imagen de una generación que busca conexión en un desierto digital. Su ansiedad no era solo estrés moderno, era un hambre, un vacío profundo que ninguna notificación podría llenar jamás. Ella era el objetivo perfecto, un alma desprotegida en un campo de batalla invisible. Pero entre el ruido de los torniquetes y el olor a metal, caminan guardianes de una estirpe antigua. Mateo no lo veía aún, pero a su lado se erguía un guerrero de luz, un ser de 10 pies de altura, forjado en fragmentos de diamante y fuego blanco. No tenía alas de plumas. Tenía una presencia, una autoridad que hacía que la oscuridad retrocediera antes de que él siquiera desenvainara su espada de energía pura. Él era la autoridad, el recordatorio de que el cielo nunca ha dejado de patrullar la tierra. Y en el reverso de esa gloria, el opresor, una entidad de humo negro aceitoso, sin rostro, solo una silueta que evocaba el frío del abismo. Sus dedos, largos y translúcidos, buscaban los puntos débiles de los pasajeros. Se alimentan del miedo, de la duda, de ese pequeño pensamiento que te dice que no hay esperanza. Era el susurro del metro, el parásito del alma esperando el momento de atacar. La plataforma era una danza de humedad y concreto. Bajo las luces fluorescentes que parpadeaban como un corazón moribundo, el velo se rasgó para Mateo. Por primera vez, vio la dualidad. Arriba, el mundo físico. Abajo, una niebla azulada y fría donde columnas de luz angelical se alzaban firmes, como faros en una tormenta que nadie más podía ver. Mateo apretó el asa de su maletín. En el mundo de los hombres, contenía contratos y demandas. Pero en el mundo del espíritu, el maletín supuraba una brea negra, el peso de los juicios ajenos y las culpas propias. Sin embargo, una mano de diamante se posó sobre la suya, una caricia de fuego que no quemaba, sino que fortalecía. La gracia estaba interviniendo antes de que él siquiera la invocara. La joven seguía allí, sentada en el banco. No sabía que detrás de ella, la sombra enroscaba sus dedos en sus sienes, inyectando pensamientos de abandono. El azul de su teléfono era su única defensa, una defensa inútil. El contraste era brutal. La luz artificial del hombre contra la oscuridad absoluta del abismo. Mateo sintió por primera vez un dolor que no era suyo. Al final del andén, el túnel parecía una boca abierta hacia el infierno. Pero el guerrero de luz tomó su posición. Su espada comenzó a emitir una frecuencia dorada, un zumbido que hacía temblar la realidad. No era solo un ángel, era una declaración de guerra. Nada que no fuera luz pasaría por ese umbral mientras el centinela estuviera en guardia. Entonces, el estruendo. El tren entró en la estación como una bestia de acero, pero en el plano espiritual era un carro de fuego. Ángeles menores volaban junto a las ruedas, chispas de oro que purificaban el aire a su paso. El metal gritaba. El aire soplaba con fuerza, y Mateo supo que ese no era un viaje normal.
Era el inicio de su propia revelación. Vagón número 4. El aire era pesado, cargado de condensación y suspiros. Las luces amarillentas daban a los pasajeros un aspecto de estatuas de sal. Mateo se aferró a la barra de metal frío, sintiendo la claustrofobia de un mundo sin ventanas. Pero en el centro de su pecho, un aura dorada comenzó a latir. La palabra de Dios estaba despertando en su memoria. El tren ya estaba en movimiento. Y entonces, sucedió. Un frío antinatural se filtró por el canal auditivo de Mateo. No era una voz, era una espiral de humo negro, un susurro demoníaco que traía consigo el aroma del olvido. ¿Para qué luchar?, decía la sombra. Mateo sintió una nostalgia súbita, un dolor por errores que creía perdonados. El primer ataque del enemigo nunca es a la carne, siempre es a la mente. La revelación del túnel. De pronto, el acero desapareció. Mateo miró a su alrededor y vio el vagón transformarse en una jaula de cristal. Afuera, el túnel ya no era concreto, sino el abismo mismo. Del techo colgaban entidades que el ojo humano no podría procesar. Arcontes de sombra, como pulpos de brea, extendiendo tentáculos hacia cada pasajero. Era la revelación del sistema del mundo, una red de cautiverio invisible que opera mientras la humanidad duerme. Filamento de desánimo. Una de esas criaturas lanzó un filamento negro, pegajoso como el chapapote, directo al corazón de Mateo. Estaba a milímetros de su abrigo. Mateo podía sentir cómo su fe flaqueaba, cómo el desánimo intentaba succionar su esperanza. En su rostro se dibujaba la lucha universal. El momento exacto en que decidimos si creer en la sombra o clamar por la luz. Pero el cielo no guarda silencio. Con un estallido de chispas doradas, el guerrero de luz se materializó dentro del vagón en movimiento. Su espada de diamante cortó el filamento negro como si fuera una telaraña. El destello fue tan brutal que iluminó los rostros de todos los pasajeros, aunque ellos solo parpadearon, creyendo que era una falla en las luces físicas. La intervención divina suele ser invisible para el distraído, pero es absoluta para el que cree. Las luces del techo comenzaron a parpadear violentamente. Los pasajeros se quejaban, molestos por la incomodidad técnica. Mateo, sin embargo, estaba en el centro de un milagro. Su pecho comenzó a emitir un resplandor blanco, un calor interno que no quemaba. Era el fuego del espíritu despertando. Ya no era un simple abogado. Era un templo vivo en medio de una zona de guerra. Mateo cerró los ojos y comenzó a recitar: Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Al pronunciar esas palabras, la realidad espiritual respondió. Una armadura translúcida, hecha de luz de mediodía, comenzó a revestir su cuerpo. No era metal, era la verdad hecha sustancia. Las sombras que intentaban tocarlo se deshacían en cenizas. Mateo comprendió entonces el secreto. La palabra no se lee, se viste. El tren se detuvo en seco. El rugido del motor fue reemplazado por un silencio aterrador en medio del túnel. Solo las luces rojas de emergencia permanecían encendidas. Mateo miró por la ventana. Fuera del vagón, miles de ojos rojos parpadeaban en la oscuridad absoluta. Eran las huestes esperando que el miedo rompiera su armadura. El escenario estaba listo para la confrontación final. La niebla negra se filtró por las rendijas de las puertas. Era un ataque de pánico convertido en atmósfera. Mateo sintió que el aire se volvía sólido, que sus pulmones no podían expandirse. Las sombras le gritaban que el tren nunca volvería a moverse, que ese túnel sería su tumba. Es el momento de la prueba máxima.
donde el alma debe decidir en quién ha creído. Entonces sintió una mano firme en su hombro. El guerrero de luz lo miraba con una ternura feroz. No hubo palabras audibles, pero el mensaje retumbó en sus huesos. No eres esclavo del miedo, eres hijo del rey. La luz del ángel disipó la neblina en un radio de 1 metro, creando un santuario de paz en medio del caos. El pánico murió en presencia de la autoridad celestial. Mateo buscó en su abrigo. Sus dedos tocaron el cuero desgastado de su pequeña Biblia. Al sacarla, el libro no parecía papel y tinta, parecía un arma forjada en el sol. Letras hebreas invisibles comenzaron a brillar en la portada. Mateo la sostuvo con fuerza. Sabía que en ese libro estaban las llaves para abrir no solo las puertas del tren, sino las puertas de la libertad para todos los que estaban con él. Afuera. El túnel se convirtió en un campo de batalla cósmico. No era solo metal chocando, eran legiones de luz descendiendo por los ductos de ventilación, chocando contra titanes de humo negro. Rayos de energía dorada impactaban contra escudos de vacío, iluminando la oscuridad subterránea con destellos de un mundo que la ciencia no puede explicar. El tren avanzaba, no por electricidad, sino por la voluntad del Todopoderoso. Mateo abrió su Biblia y leyó en voz alta. Al pronunciar el Salmo 91, las palabras dejaron de ser tinta. Letras hebreas de fuego blanco salieron disparadas de las páginas como proyectiles celestiales, golpeando a las criaturas que acechaban en el techo del vagón. Cada versículo era un impacto, cada promesa, una explosión de pureza que desintegraba la mentira del enemigo. Observen a la joven. La sombra que la asfixiaba se retorció y se disolvió en cenizas grises ante la luz que emanaba de Mateo. Por primera vez en años, ella soltó su teléfono y respiró. Su rostro se relajó, sus ojos recuperaron el brillo. El yugo se había roto. No hubo gritos, solo la autoridad silenciosa de la verdad expulsando al engaño. En medio de la guerra, un gesto humano. Mateo le ofreció un dulce, una simple sonrisa. Pero en el plano espiritual, ese dulce brillaba como el sol. Un acto de amor en un entorno de odio es una bomba de luz. La joven lo miró con asombro. No sabía qué había pasado, pero sabía que, por primera vez, estaba segura. Y entonces, el clímax. El techo del vagón desapareció espiritualmente. Una cascada de gloria dorada inundó el interior, barriendo toda sombra restante. Un portal se abrió hacia el tercer cielo, revelando una majestad que las palabras de Ethan apenas pueden rozar. El vagón número 4 ya no estaba bajo tierra, estaba en la presencia del rey. El tren llegó a su destino. Mateo subió por la escalera mecánica hacia la ciudad. Al mirar hacia arriba, vio que el cielo nocturno no estaba vacío. Siluetas de ángeles guardianes patrullaban los rascacielos, sus espadas trazando líneas de fuego en la atmósfera. El mundo seguía su curso, pero Mateo ahora veía los hilos de la eternidad. Llegó a casa. El abrazo de Elena fue el sello de su regreso. Cenó en silencio, mientras una luz suave emanaba de su propia piel. Se arrodilló al pie de su cama, y en la ventana, el guerrero de luz clavó su espada en el suelo, montando guardia sobre su hogar. La paz de Dios es un centinela que nunca duerme. Una cúpula de alas de luz cubre ahora la metrópolis. Mateo miró por la ventana y supo que la guerra continúa, pero la victoria ya fue escrita en la cruz. Tú, que escuchas, ¿estás listo para despertar? ¿Estás listo para ver lo que hay en tu propio vagón? La revelación ha comenzado y el guerrero está a tu lado. Amén.
Pero el despertar trae consigo nuevas pruebas. Mateo se encontró de pronto en un pasillo que no figuraba en ningún mapa del metro. Una estación fantasma, donde el tiempo parece haberse detenido en un bucle de sombras. Los grafitis en las paredes no eran pintura. Eran lamentos grabados que intentaban despegarse del concreto. En este lugar, el silencio no es paz, es el acecho de lo olvidado. Mateo comprendió que hay rincones en nuestra ciudad y en nuestra mente que necesitan ser reclamados por la luz. Se acercó a la ventana del vagón y miró su reflejo. Pero el cristal no le devolvió su imagen humana. Allí, superpuesto a sus rasgos, estaba el guerrero de luz, asintiendo con una solemnidad eterna. Detrás de él, en el reflejo, vio a los pasajeros con ojos vacíos, almas que caminaban sin saber que estaban siendo pastoreadas por el abismo. Fue el momento de la visión binocular, ver el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus en un solo parpadeo. Miró su reloj de pulsera. Las manecillas se detuvieron justo a las 3:33. El mundo físico se congeló en un tono gris ceniza. El ruido del motor cesó. Solo Mateo y las entidades espirituales conservaban el color y el movimiento. Estaba en el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, donde un segundo puede durar una eternidad y donde las batallas definitivas se ganan antes de que el reloj vuelva a avanzar. Siguió unas huellas de ceniza negra que ardían sin llamas sobre el suelo del vagón. Lo llevaban hacia una puerta marcada con un sello de advertencia. La puerta latía. Tenía una vibración viscosa, como un corazón que bombea oscuridad. Mateo sabía que cruzar ese umbral significaba enfrentar el nido mismo de la opresión. Ajustó su Biblia, respiró el aire del espíritu y puso la mano sobre el pomo frío. La persecución comenzó. Mateo corría por las vías mientras una marea de criaturas de humo negro ganaba terreno. Sus garras raspaban el metal de los rieles con un sonido estridente, pero a su lado, el guerrero de luz volaba a baja altura, abriendo un túnel de fuego blanco a través de la oscuridad. Cada paso de Mateo era un acto de fe, cada metro avanzado, una victoria sobre el pánico. Llegó a un abismo entre dos vagones en movimiento. El vacío debajo era total, un pozo sin fondo de desesperación. Mateo saltó. En ese instante de suspensión, sintió que no eran sus músculos los que lo impulsaban, sino manos invisibles que sostenían sus pies en el aire. El fondo borroso de la ciudad era un recordatorio. Cuando saltas por mandato divino, la gravedad del mundo pierde su poder sobre ti. Una entidad de alto rango lanzó una ráfaga de energía violeta, un dardo de destrucción directo a su mente. Mateo levantó su mano. No usó metal ni madera. Invocó la escritura. Un escudo geométrico de fuego blanco se materializó, absorbiendo el impacto. Las chispas de la colisión iluminaron los rincones más oscuros del túnel, revelando que el escudo de la fe no es una metáfora. Es una realidad física en el reino de los cielos. En el techo del tren, a 100 kilómetros por hora, se libraba un duelo épico. El guerrero de luz contra un arconte de sombras con forma de gárgola. El choque de sus armas enviaba ondas de choque que hacían vibrar los cristales del vagón. Era oro contra vacío, justicia contra rebelión. Mateo, desde abajo, veía los destellos a través del techo, comprendiendo que nuestra seguridad depende de guerreros que pelean batallas que nunca llegamos a agradecer. Al volver al interior, vio a un anciano. Una sombra le apretaba el cuello como un lazo invisible. Mateo se arrodilló y oró. Al contacto de su mano, el lazo de sombra estalló en 1000 fragmentos de luz.
El anciano tomó una bocanada de aire fresco por primera vez en años. El evangelismo no son solo palabras, es el acto de romper las cadenas que otros ni siquiera ven. Mateo comenzó a susurrar una bendición sobre todo el vagón. De su boca salían pequeñas esferas de fuego sagrado que flotaban sobre los pasajeros dormidos. Al tocarlos, sus pesadillas se disolvían. Las nubes negras de sus miedos eran reemplazadas por visiones de esperanza. Mateo estaba sembrando el cielo en un lugar diseñado por el infierno. La joven del metro volvió a aparecer. Mateo le envió un mensaje, una simple promesa bíblica. En el momento en que ella abrió el archivo, su teléfono no emitió luz LED, sino luz de gloria. El vagón entero se iluminó con una blancura que no dejaba sombra. La tecnología, antes un instrumento de aislamiento, se convirtió en un faro de salvación. Se detuvo frente a un hombre de negocios cuya alma estaba encadenada por la avaricia y el estrés. Mateo le entregó un pequeño papel. Al rozar sus dedos, las cadenas de hierro espiritual que ataban las muñecas del hombre se hicieron polvo. La libertad no llegó por un aumento de sueldo, sino por una palabra que devolvió el propósito a su vida. Al llegar a la estación final, 5 ángeles de azul cobalto se posicionaron en las puertas. Eran los intercesores, los vigilantes que guardan las entradas y salidas. Sus rostros eran de piedra y fuego. Mateo comprendió que la batalla por la ciudad estaba organizada con una precisión militar divina. El ejército de Dios estaba en posición. Pero entonces lo vio. En la escalera mecánica contraria, un hombre de traje blanco impecable. Parecía un líder, un salvador humano, pero su sombra era una bestia de 7 cabezas con alas de murciélago. El arconte del caos. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo. Una declaración de guerra silenciosa en medio del flujo de gente. Una niña pequeña, con un vestido blanco y ojos que veían lo invisible, se acercó a Mateo. Le entregó una llave de plata que vibraba con una nota musical celestial. «Es para la última puerta», susurró la niña. En el reino, los secretos más grandes se confían a los que tienen el corazón de un niño. Mateo descendió al corazón del sistema, una estación olvidada, cubierta de espinas negras que goteaban brea, el nido de las sombras. Entró solo, con su Biblia abierta, siendo la única fuente de luz en 1 kilómetro a la redonda. El aire apestaba a derrota, pero su espíritu ardía con la victoria del Cordero. Se vio rodeado de espejos. Cada uno mostraba una versión distorsionada de su pasado, sus culpas y sus miedos. Las sombras intentaban convencerlo de que era un hipócrita. Mateo levantó la palabra de Dios y gritó: «Escrito está». El cristal se hizo añicos, revelando que la culpa es una prisión de papel frente a la sangre de Cristo. Jesús. El nombre resonó como un estallido atómico. Un pilar de fuego blanco atravesó el techo de concreto del metro, descendiendo desde el trono de Dios. Miles de sombras fueron incineradas al instante. La estación oscura fue reclamada para el reino en un segundo de gloria absoluta. La joven estaba a punto de ser arrastrada al vacío, pero Mateo la sujetó con la fuerza de un guerrero. El guerrero de luz cortó los tentáculos finales con su espada de llama. Del caos surgió el orden. De la muerte, la vida. El rescate físico era el símbolo de una redención eterna. La luz del sol comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación. Las motas de polvo se convirtieron en partículas de oro. Las sombras se evaporaron como el rocío matutino.
El metro volvía a ser solo un transporte para los hombres, pero para Mateo era un templo purificado. El guerrero de luz se acercó a Mateo. Tocó su frente con un dedo de diamante. Un sello invisible se grabó en su piel, una marca de propiedad divina. «Ahora ves», dijo el silencio. Mateo recibió la visión espiritual permanente, el discernimiento para caminar en un mundo de lobos con la sabiduría de las palomas. Su maletín de cuero ya no pesaba. Al abrirlo, los documentos legales habían sido transformados en hojas de luz que contenían instrucciones para la próxima misión. Su profesión era ahora su plataforma, su oficina, su campo misionero. Salió a la calle junto a la joven. Ella miró el cielo y luego a Mateo. «¿Qué fue eso?», preguntó con lágrimas en los ojos. Mateo señaló hacia arriba, donde el rastro de un ala dorada